40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues una semana más estamos en realidad y estamos, como viene siendo habitual en las últimas semanas, hablando del Imperio Rojo. Hoy nos metemos de lleno en el sexto capítulo, lo que hemos denominado Juego de Tronos por el Imperio Rojo. JF, muy buenos días. Muy buenas, don Javier. Bueno, aquí de vuelta hablando sobre un tema, un serial que está gustando mucho a toda la audiencia de Radio Ya, el Imperio Rojo. Habíamos tocado temas como la desestalinización, los orígenes. Bueno, hoy toca hablar de esas peleas por el Imperio, antes de que nos metamos ya de lleno en los 60, aunque es verdad que hemos apuntado algo, ya hemos hablado de Fidel Castro, de la llegada al poder el 1 de enero del 59, pero es importante, tú me lo comentabas fuera del micrófono, que hagamos referencia a esas peleas que hubo por el trono, por esa lucha de tronos por el Imperio Rojo, pues quién lideraba el gran Imperio Rojo, JF. Claro, porque además encima parte un poco el mundo comunista, el bloque comunista de países que se movió por Europa del Este, Asia e incluso alguna pequeña parte de África y de América, entre los delitos que cabe atribuírseles, que no son pocos, hay una parte que tiene que ver con la hipocresía o el espejismo del sueño, ¿no? El sueño que hacía parecer que aquello podía ser una alternativa al mundo capitalista y a la lucha del poder por los burgueses y a una zona del mundo donde se preocuparían de verdad por la clase trabajadora y la clase obrera, y en el fondo fue más de lo mismo. Hubo otro tipo de emperadores y otro tipo de jefes, solo que lo que antes se hubiera llamado la aristocracia, ahora se llama el politburó, tal. Hasta aquí se les podría reprochar hacer lo mismo que los anteriores. Pero hay gente que sostiene y que hay algunos puntos que tenían en el que podíamos llamar que era peor. ¿Por qué? Dices, hombre, ¿cómo va a ser peor si ya habían vivido estos países de todo? Habían vivido dictaduras militares, el régimen de los zares en el caso de Rusia. ¿Por qué peor? Bueno, aparte que ya dejamos caer la semana pasada el sorprendente hecho, que es un dato objetivo y ajeno a la política, de que la natalidad no es que bajara, es que se desplomara, sobre todo en los países de la Europa del Este, o sea, desde Checoslovaquia hasta la propia Unión Soviética, desde Rumanía a Hungría, todos los países donde hubo régimen comunista, en la realidad cayó. Hay un componente que es el que yo quería hablar un poco, antes de avanzar cronológicamente, que era el tema de el ambiente de terror. ¿A qué me refiero con el terror? ¿Por qué? Digo, si todas las dictaduras tienen represión, sean fascistas, militares, tal, y siempre es horrible, sí, pero hay un punto en el que yo quiero insistir y quiero influir mucho en estas luchas por el poder. ¿Qué quiero decir cuando digo terror? Me refiero a terror cuando el régimen y las policías secretas instala tal nivel de terror que todo el mundo puede ser delatado, que todo el mundo puede ser sospechoso y que, por tanto, aparece un arma poderosísima para poder destruir a la gente, que es la delación. Yo delato a este, yo delato a este otro, y es lo que nos permite establecer un poco una situación peor. Quiero decir, no es habitual que ni siquiera en un gobierno como el gobierno zarista, de repente el zar puede destituir a su canciller, pero es poco probable que lo lleve a la horca al día siguiente de haberlo nombrado porque desconfíe de él. Como mucho lo que hará será echarle. Y ya que de repente que un ministro delate a otro y ese ministro acabe también ejecutado. Era una cosa que no es tan habitual. Es verdad que ha habido dictaduras que se han dado, por ejemplo, yo que sé, es la diferencia para que pongamos un ejemplo, por un ejemplo, yo que sé, africano. Pues tenemos el régimen de Mobutu, que sería un régimen horrible, donde hay mucha represión, pero no hubo ese nivel de terror, y en cambio el régimen de Obiang, que todo su primer consejo de ministros acabaron todos ejecutados, porque Obiang en eso le parecía mucho a Stalin. Bueno, pues en el caso de... Obiang Nguema, una vez que derroca a Macías, que era su tío... Sí, me refería a Macías, ¿qué decir? Macías, he dicho bien. Macías, por eso, fue Macías, ¿no? Sí, el que... Sí, Macías es el que más aplicó terror. Y con eso no quiero decir que Obiang sea un santo. Sí, sí. Pero cuando hablo... Con eso no quiero decir que Obiang sea un santo, que también pero Macías es el que más se parecía al tema Stalin de el terror, decir, desconfío de todo el mundo, no me fío de ti, y acabo, ya digo, en el caso de Macías, por un ejemplo gráfico, todo su primer consejo de ministros, el que puso en el año 69, acabaron todos ejecutados. Porque al final, Ibongo, el ministro de Exteriores, todos fuera, todos ejecutados. Que es cuando ya estrenas una política de terror. En el caso de España,
solo ha habido dos momentos en los que podría hablarse que ha habido un poco régimen de terror, que es uno durante la Guerra Civil, que además lo aplicaron los dos bandos. En el caso republicano, el terror rojo, que se llamó, de uy, aquí todo el mundo puede ser sospechoso de fascista, y en el caso del bando nacional, hubo uno muy claro, que es de julio a octubre más o menos del 36, cuando Mola dice, cada vez que tomemos una zona hay que implantar el terror porque no podemos permitirnos el lujo de que la zona pueda volver otra vez a manos... Esto es muy habitual en una guerra, es decir, oye, no podemos permitirnos si hemos tomado una zona que a los 2 días vuelva a caer. Por tanto, en esa zona tienen que dar claro, tienen que tenernos un poco de miedo los que pueda haber del otro bando dentro de esa zona para que no puedan volver. Y luego, durante la posguerra, que es la única donde puede existe el ambiente como de delación. ¿Y por qué es un peligro público? Porque cuando hay ese ambiente, muchas veces, aunque no se quiera decir, y se ha hablado muy poco de ello, lo que hace que seas ejecutado no tiene tanto que ver ni siquiera con motivos políticos. Entran en juego temas personales. De repente alguien puede decir, uy, este le he visto yo apoyando del otro bando, y en el fondo te estás vengando de alguien que te quitó a la novia o que quieres quedarte con su negocio porque puso su panadería enfrente de la tuya. Lo que pasa es que estás hablando... Que hay un pueblo, tiene que ver con ese tipo de etapas. Eso es. En el caso de la Unión Soviética de Stalin, duró todo el mandato de Stalin. Eso es lo que yo te iba a decir, que una cosa es en periodo de guerra. Por cierto, el terror rojo ya se aplicaba incluso antes de estallar la guerra en tiempos de la República, porque joder, asesinan a uno de los jefes de la oposición, a líderes, a católicos. En Cataluña se aplicó durante el mandato de Luis Companys, sobre todo del 36 al 39, pero quiero decir que en la posguerra puede ser hasta lógico que haya unos meses de... a eso quería ir, porque, claro, por ejemplo, el caso de Stalin podía haber dicho, bueno, pues durante la guerra civil, contra los blancos, pues podía comprenderse que... pero se podía comprender. Bueno, pues este terror duró íntegro desde el año 22, ya venía desde antes, porque Lenin ya había aplicado algún caso, pero sobre todo desde el año 22 hasta el año 53 que murió Stalin, se mantuvo íntegra. Y pongo el ejemplo de que Stalin muere en marzo del 53. En enero del año 53 hay otra vez una gran purga, como siempre, en este caso contra los médicos, y además está el otro día leyendo el comunicado y es de risa. El comunicado diciendo, hemos detectado que todos los médicos del Kremlin estaban en una conspiración para asesinar a Hitler y envenenarle, y por eso hemos tenido que purgarlos a todos. Que es divertido ver cómo la prensa occidental reaccionó ante ese anuncio. Digo, pues decía, y además, antes de ser ahorcados, los médicos han confesado su culpa, que es muy habitual en los juicios de Moscú, que siempre al final los acusados, según la versión oficial, habían reconocido que en efecto eran espías de potencias extranjeras y antes de morir confesaron toda su culpabilidad, porque siempre los comunicados decían eso, o eran mentira o a saber qué harían a esos pobres señalados para cargárselos. ¿Y por qué Stalin se querría cargar a los 15 médicos que había en el Kremlin, que por cierto la mayoría eran judíos? Pues porque seguramente pues tenía esa vena de terror, de que ya se le había de paranoico, de que veía conspiraciones contra él por todas partes. Pero me gustaría poner algunos nombres concretos que son llamativos, porque por ejemplo Khrushchev es el que le tocó la desestalinización, ¿no? Y él en el 20 Congreso del año 56 condena oficialmente los crímenes de Stalin, seguramente porque no tenía remedio para que hacerlo, y además porque, y es en eso no vamos a entrar, porque se dio cuenta que iba a ser un arma para el Juego de Tronos. Pero él mismo, Khrushchev, había formado parte del stalinismo. A él le pone Stalin al frente de uno de los juicios de purgas, y la purga que hace Khrushchev en una zona cercana a Ucrania se lleva por delante a 40 personas, con su firma. Khrushchev condenó a muerte por ser enemigos del pueblo a propios dirigentes comunistas, y se carga a 40 y manda al exilio a 130 a Siberia. Con lo cual, dices, qué curioso, digo, que él mismo no se incluyera a sí mismo dentro de este mismo, pero Khrushchev era el mentor, perdón, el pupilo de un dirigente soviético muy importante que se llamaba Kaganovich, Lazar Kaganovich, que fue, digamos, uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista en Ucrania, y que Stalin le llevó a nombrar ministro de Trabajo. Bien, Kaganovich, entre la gente que condenó a muerte, él estaba a su hermano. Delató a su propio hermano para que se lo cargaran, porque entra muy bien en el ambiente este de terror que había de, uy, pues mi hermano que estaba haciendo una fábrica es contrarrevolucionario, pues yo mismo, no vaya a ser que me culpen a mí de ser cómplice, pues yo mismo le delato a él, y fue ejecutado, ¿no? Creo que la semana pasada mencionamos que en el caso de Vladimir Molotov, el que fue ministro de Exteriores, el que firmó con Ribbentrop, fue su esposa. Y su esposa fue encarcelada. Tuvo más suerte Kaganovich porque sobrevivió, pero en la cárcel. Con lo cual, digo,
¿entendemos qué ambiente estamos hablando? O sea, Claro. ¿alguien se imagina que en el régimen de Salazar o en el régimen de Portugal o de Franco o yo qué sé, estoy pensando en dictadores, incluso Pinochet, que tuvo cosas muy oscuras como la DINA y llegó a echar ministros, de repente digan, bueno, y tal ministro encarceló a su mujer porque es sospechosa de enemiga del Que pueblo? no, esto solo se dio en el ambiente soviético, ¿eh? Claro, en algunos países soviéticos, y no solo en la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética, no vamos a engañarnos, Stalin fue el peor de todos. Eso no quiere decir que el resto fueran santos. El mismo Lenin tendrá siempre la matanza de Kronstadt, pero vamos a ser justos, Stalin fue el que llegó al nivel más fanático en Europa del Este. Luego tiene a dos personas que le pueden imitar, incluso que probablemente Mao Zedong le pudiera superar, pero en el mundo, digamos, de europeo, tiene todos los récords. O sea, Sí. nadie llegó al nivel de terror de la etapa de Stalin y seguramente muchos dentro del propio mundo comunista respiraron un poco más tranquilos cuando Stalin murió. Y el gran compañero, el gran cómplice de Stalin, es un hombre que ya mencionamos en los programas pasados, que es Lavrenti Beria, que todos los jefes del KGB /NKVD fue el peor de todos, seguramente porque era muy difícil perdonarle la parte esta de violador que también ha quedado en la historia, que decían que también acometía, ¿no? Tenga usted en cuenta que probablemente haya muchas mujeres, esto es una frase que le atribuyen, no sabemos si es verdad o no, si es mentira no puedo hacer nada para evitar que quede en la historia, de muchas mujeres están dispuestos a hacerme lo que sea para que libere a sus maridos, ¿no? Que era una frase Sí. que se ha atribuido como también supongo que a sus enemigos les interesó mucho vender esa imagen, ¿no? Pero tiene una imagen bastante horrible en ese aspecto. Bueno, Mao Zedong le pasa algo parecido también, ¿eh? Con niñas Lo y más tal. que tenga usted en cuenta que a Mao Zedong nunca le condenaron ni juzgaron. El Claro. revisionismo en China nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho, nunca ha llegado, Entonces, ¿eh? ahí, claro, siempre, en el caso, claro, de la etapa de Stalin en Iberia, como Khrushchev lanzó un revisionismo de 56, pues se pudieron salir algunas cuantas cosas. De hecho, el que lee la acusación contra Khrushchev contra Beria es el propio Khrushchev. Vamos a hablar un poco de ese Juego de Tronos. Cuando muere Stalin, Stalin ya había puesto a un heredero que se llamaba Malenkov, un tío gordito y dicen fofo en todos los sentidos. Sí. Esto es muy habitual de los dictadores, porque de buscar a alguien fofo y ponerle como número 2, porque piensa que así no era sombra. Dicen que, por hablar de un caso en democracia, dicen que eso es lo que le pasó a George Bush padre cuando puso de vicepresidente a un cenutrio como Dan Quayle, que no quería que la sombra y al final fue peor el remedio que la enfermedad. Pues en el caso de los dictadores es muy típico que no quieren, podríamos hablar del Partido Popular actualmente, ¿no? De que quieres rodearte de gente fofa para que nadie te haga sombra, y entonces Stalin se puso a Malenkov de número 2. Y entonces, en teoría, era ese el que le iba a sustituir al menos como presidente del Consejo de Ministros. En el funeral de Stalin hablan 3 personas nada más, en el que está el vídeo en YouTube, que son Malenkov como presidente del gobierno en funciones, Molotov por ser el más fiel entre los fieles a Stalin, hasta el punto de que le perdonó que hubieran chilonado a su señora, y Beria, con lo cual da una imagen de alguien muy poderoso si Beria es el que interviene. Es Y decir, Beria, Malenkov y Molotov son los 3 son los 3 que hablan. Khrushchev está en ese acto, pero no habla, porque está como en un plano secular, como está su mentor Kaganovich, que es el ministro de Trabajo, como está Bulganin, que le llamaban mariscal Bulganin, aunque no era mariscal a dedo, porque le había nombrado Stalin. Estos, digamos, eran el politburó de ese momento. Y en la primera reunión que hay, dicen, bueno, pues como quería el camarada Stalin, asume la presidencia del gobierno el señor Malenkov, y Beria, que ya era ministro de Interior y ya era jefe de la KGB, asciende a vicepresidente. Con lo cual, la lectura que hace todo el mundo es Beria, que era, digamos, el hombre responsable de gestionar el terror de Stalin, aunque Stalin consultaba todas las listas, pero bueno, pues ahora va a quedar como auténtico hombre fuerte con Malenkov como títere, ¿no? Es la imagen que dio en aquel momento, aquel día. Una imagen que no iba a durar ni 24 horas, porque el que entonces había quedado a cargo provisional del partido, Nikita Khrushchev, una vez más la prensa occidental volvió a confundirse, como le había pasado con Stalin, y no darse cuenta que lo que manda la Unión Soviética es el partido, empezó a maniobrar. Y sabía que una forma de maniobrar era dar un golpe de fuerza, aquí esto por eso fue un momento de Juego de Tronos en estado puro, en ver cómo se ganaba el apoyo de la población y del partido. Y entonces a Khrushchev le endosan, digo, bueno, pues tú engrárate del funeral. Entonces dicen que a mala idea
aunque Beria había intentado, digamos, sitiar todo Moscú, él dice, bueno, pues que voy a abrir las fronteras y los trenes para que la gente de todo el mundo pueda venir a adorar a Stalin. Cuando has vendido la imagen de que Stalin es poco menos que un dios en la tierra, lo cual tiene gracia teniendo en cuenta la ideología atea que se atribuye al comunismo, pero se había producido tal culto a la personalidad de Stalin, eso fue una de las cosas que condenó oficialmente Khrushchev en el 20 Congreso de la Desestalinización. Dicen, nos pasamos con el culto a la personalidad. Imagínense la gente que se arrolló, agolpó ahí para adorar a la tumba de Stalin. La semana pasada dije cientos de muertos, me equivoqué. 1.200 muertos en el funeral de Stalin. Con lo cual, 1.200 muertos. De lo que estamos hablando. ¿Y por qué murió tanta gente? No solo pisoteada, sino porque la policía de Beria, que era el ministro de Interior, se siente descontrolada y dice, ostras, que se nos está yendo encima esto, que esa gente se está agolpando, que nos van a arrasar. Abran fuego. Y entonces tuvieron que abrir fuego. Entonces, entre los que murieron aplastados por el pisoteo de unos a otros y los que murieron a tiros, pues tenemos a 1.000 muertos. Y esta va a ser el arma para acabar con él definitivamente. Entonces, en la siguiente reunión, no sé si usted recuerda al mariscal Zhukov, que era el jefe de los ejércitos soviéticos, el que había ganado la batalla durante la Segunda Guerra Mundial, le metió Khrushchev en el ajo. Digo, hay que cepillarse a Beria, tal. Y en propia reunión de Consejo de Ministros, cuando el propio Beria dice, bueno, pues vamos a leer, hacer un informe de la autocrítica de qué hemos hecho mal en este funeral para que haya muerto tanta gente, toma la palabra Khrushchev sin que estuviera en el orden del día, y dice, perdón, quiero introducir en el orden del día, oficialmente el presidente es Malenkov, pero ya le toca tomar el control y decir que el compañero Beria es un traidor que ha producido un abuso de poder, que ha acumulado tal, mete además las ocasiones de siempre ridículas, de además puede ser un espía de potencias extranjeras, que es una chorrada que no se creía nadie, pero bueno, hay que meterlo siempre, y además entra en ese momento Zhukov, detenido, dicen que Beria dijo, pero camarada Nikita, y no le dio tiempo a decir nada más, porque consiguieron jugársela, ni se lo esperaba, y bueno, pues aunque en España no nos enteramos, y la prensa occidental nos enteró de que se lo habían cargado hasta diciembre del año 53, se lo cargaron ese mismo día. O sea, no sobrevivió a junio. En un Consejo de Ministros, Khrushchev da un golpe de Estado, porque es así como hay que Sí, denominarlo. con militares y todo, tenía todo. Tenía todo enganchado, y en ese Consejo de Ministros toma la palabra, hace pasar a un grupo de militares para que se lleven detenidos. Por el más prestigioso de todos, no era un militar cualquiera, Zhukov. Y se llevan al otro y se lo ejecutan ahí mismo. Esto era muy importante porque oficialmente Khrushchev lo que dijo, Molotov, por cierto, entusiasmado, él también tomó la palabra y dijo, yo apoyo todo lo que dice el compañero Khrushchev y todos los que habían estado en el funeral, odas a Stalin, apoyan a Khrushchev, menos Beria, que le pilla con el pie cambiado y lo utilizan de chivo expiatorio. Claro, y el fofo Malenkov, que era como fofo de no, de hecho lo que le dicen a Malenkov es, ves, te hemos salvado, Beria iba a dar un golpe de estado contra ti y entre todos nos hemos dado cuenta. Entonces, claro, la prensa dice, bueno, pues debe ser cosa de Malenkov, pero de cara al Politburo ya ha quedado claro quién es el hombre fuerte. Aunque haya que esperar unos años, creo que es en el año 55, por ahí, cuando ya asume Khrushchev la jefatura del gobierno, ya daba igual. Desde el mismo momento que murió Stalin y sobre todo tras ese gesto de golpe de fuerza, ya todo el mundo tenía claro que el hombre fuerte de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev. ¿Y qué es lo siguiente que hace Nikita Khrushchev? Lo gracioso de Nikita Khrushchev es que él, después de eso, pondrá en marcha la desestalinización, que es el año 56. Y un año después, en el año 57, también hace su propia purga. Es ya civilizado, ya en ese momento ha puesto fin a las ejecuciones de Stalin, ha puesto fin a las listas semanales de los que había que ejecutar y los que había que asesinar, y él ¿qué ha conseguido con eso? Está ganándose la simpatía de la población. Nos creemos que la población de la Unión Soviética miró con desagrado que aniquilaran a plante la figura más temida, que era la Beria, porque era muy típico en las dictaduras que hubiera una imagen que fuera el símbolo del terror, como había sido Himmler en Alemania o como había sido en una democracia J. Edgar Hoover. Pues en el caso de Rusia habían creído que la gente tuviera miedo a Beria. A él mismo le interesaba que la gente tuviera miedo al KGB, NKVD. Si de repente llega Khrushchev y lo primero que hace es cargarse al que daba miedo, seguramente es alguien que cae un poco bien a la población. Si encima es alguien que libera a algunos presos y sobre todo hace que la práctica habitual sea mandarlos a Siberia, pero no ejecutarlos, es evidente que va a caer bastante bien a la gente. Claro. Cuando pasa lo de Hungría, seguramente Khrushchev entiende que tiene que aplastar
el levantamiento de Hungría, porque alguien le puede decir, mira, esto es consecuencia de la desestalinización. Entonces el dice, pues nada, pues no me toca más remedio que sacar jarabe de palo, Zhukov, que era ministro de defensa, digo, oye, cárgate a todos los húngaros a ver si la gente me deja tranquilo. Pero después de eso, de cara interna, él dice, y yo mientras aquí hago golpe de timón, nueva purga. En el Congreso del año 57, Khrushchev declara otra vez que hay un intento de golpe de Estado contra él de sus propios compañeros del Partido Comunista de la Unión Soviética y les expulsa del partido a todos. Recordemos que expulsados del partido de la Unión Soviética equivale a ser inhabilitado. Y son expulsados todos los que le habían llevado al poder. Molotov, Kaganovich, pues Vorochilov, todos expulsados del partido. El general Zhukov, fuera todos, fuera. Se gana incluso a Zhukov. Vamos, hace una purga, ¿no? ¿Cuál es el argumento de Khrushchev? Eran stalinistas. Eran cómplices de Stalin. ¿Qué decir? Hombre, pero tú también. ¿Ya? Pero eso no cuenta. Oye, ¿y cuál fue el destino final de todos ellos? El de Zhukov. Pues como Molotov. Ya era otra época, o porque Khrushchev era evidentemente bastante más humano que Stalin, o porque también eran estos más inteligentes, es decir, mira, vamos a tener la boca calladita, pues la mayoría de ellos, aparte que algunos de ellos están bastante mayores, fue trabajos rasos. Te dejo al frente de una fábrica aquí, llevando la contabilidad no sé qué, te dejo regentando aquí una residencia, tal, pero eso sí, no volverás a ocupar un cargo político. Y la me dice, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues nos callamos y tal. Si no lo hubieran hecho, seguramente como poco hubieran acabado en la cárcel. Con lo cual, les toca callar, hace una nota diciendo, bueno, Malenkov, que también le expulsó, hizo una nota ridícula, lo que demuestra lo fofo que era, diciendo que sí, que tenía razón, que había sido muy mal gobernante. Diciendo que cada Nikita tiene razón, lo he hecho muy mal y por eso me retiro a mi casa. A descansar y a reflexionar. Pero por eso Malenkov quedó la historia como el fofo, en todos los sentidos, aparte porque era gordo, pero en fofo políticamente y en todos los sentidos. Pero digamos que ahí Khrushchev entendió que la desestabilización no solo era una baza para caer bien al pueblo, también era una baza para librarse de rivales, acusarles de stalinistas, de venga, Malenkov, Kaganovich, Molotov, todos seráis stalinistas. La pregunta es curiosa decir, oye, ¿por qué nadie dijo que, vale, yo soy stalinista, me voy a mi casa? Pero usted también, ¿no? También estuvo en juicios de Stalin, también firmó sentencias de muerte, pero fue más rápido que ellos. Por cierto, un último caso que también es aplicable a todos estos, y en un sitio en el que, aunque los que más tenían responsabilidad serían Stalin, Beria y Kaganovich, es el tema que siempre genera debates a la hora de contar los muertos del stalinismo, que es el tema de lo que se llama en la jerga soviética el Holodomor, que es la masacre por hambruna en los pueblos soviéticos a la frontera de Rusia, sobre todo en Ucrania. Me parece que ahora van a hacer una película de cómo se descubrió esa muerte. Yo no tengo claro si se debe clasificar los muertos por hambruna en la misma clasificación que los asesinados. El famoso debate si entonces son 10 millones o 15 millones los asesinados por estalinismo, que es un genocidio independientemente, porque es un genocidio siempre que se cuente por millones. ¿Por qué? Porque los ejecutados en las purgas estalinistas son directamente asesinados, no hay duda alguna, ¿no? Los firmas y los matas. En caso de los muertos por el llamado Holodomor, hablamos de muertes que son responsabilidades del comunismo y del estalinismo, pero entiendo que el gobierno no quería voluntariamente que se murieran. Yo ahí tengo dudas, fíjate, yo creo que en este caso le venía muy bien que hiciesen desaparecer a poblaciones que eran como mínimo poco afectas, ¿no? Y esta vamos manera... a ver un poco por qué pasaba esto. Oficialmente, la historia es que el gobierno entiende que tiene que incautar toda la comida. No, yo me la llevo toda, porque tiene que administrarlo el Estado, ¿no? Recordemos que lo que ocurre siempre con el comunismo, ¿no? Porque siempre hay gente entusiasmada con el comunismo y gente detractora del comunismo, porque generalmente se suele decir que el que no tiene nada agradece que le den unas migas, pero el que tiene algo no perdona que se las quiten. Por un ejemplo muy, muy pequeñito, el que tiene una granja y tiene 5 gallinas, si no tiene nada y de repente viene el comisario, toma, te doy un huevo, y dice, hombre, no tenía nada y ha venido el comisario y me da un huevo. Pero el que tenía 5 gallinas y ve cómo llegan los comisarios, se llevan sus 5 gallinas y dan un huevo y dicen, oiga, que yo tenía 5 gallinas. Claro. Has en el Estado. ¿Qué pasó en el Holodomor? Que determinadas zonas, y fue especialmente duro en Ucrania, llegó el gobierno, se llevó todo el trigo y no volvió a traerles nada. ¿Qué pasó allí? Calculó mal los planes quinquenales,
o lo que parece más probable, que es que hizo cálculos y dijo, miren, esta población yo creo que aquí no va a haber suficiente, con lo cual la dejamos al margen del plan y vamos a alimentar el reparto de trigo a donde creemos que sí puede sobrevivir la población. Bueno, sea el motivo que sea, o podría ser que digan, no, es que hemos considerado que voluntariamente en esta zona hay muchos enemigos del pueblo. Al 100% nunca lo sabremos. Sí sabremos quiénes son los culpables de la muerte. Stalin, Kaganovich, que era un comisario en ese momento de trabajo, y Beria, que es el que se acordaba de que la gente que se osara quejarse que se llevaran su trigo, acabara en el gulag o ejecutado. Por lo tanto, es un crimen, eso nadie lo puede negar, pero me queda la duda y por eso verá usted que las cifras por Stalin, cuando hablan de los asesinados por estalinismo, unas de repente dicen 10 millones y otras suben a 15. ¿Por qué suben a 15? Porque están incluyendo los de las hambrunas, que son que lo que no hay duda es que es un crimen, es como lo de ahora, con perdón de la comparación, los muertos ahora por el coronavirus. Sí. Alguien dirá, no, voluntariamente que muera, y dirá, no, voluntariamente no, pero en todo caso está en la cuenta de la responsabilidad de las actuales autoridades políticas, sea el gobierno central o sean las comunidades autónomas donde haya habido más casos. En el caso de la Unión Soviética, pues lo que nadie podrá negarnos, por muy comunista o simpatizante del comunismo que sea, es que algo como el Holodomor, y fíjese que en el zarismo había habido hambrunas horribles, pero nunca había una zona donde hubiera nada, porque claro, el zar lo que hace es no ayudar a una zona. Entonces, si tú tenías una gallina, pues vive de tu gallina, porque el zar no va a hacer nada por ti, y si no tienes nada, te jodes. Pero lo que no va a hacer es venir a llevarse tu gallina. Claro, eso es lo que pasaba en el Holodomor, que diga, oiga, si ya tenía poco, si encima viene el Estado y se lleva lo poco que tengo, aunque diga porque es que lo va a repartir a partes iguales en el mundo, el caso es que a mí no me ha llegado nada, y yo tenía una gallina. Que eso es lo que pasó en el Holodomor, y por eso para muchos fue algo horrible, por cierto, con la gran ceguera de Occidente. Occidente no se enteró del Holodomor nunca, y de las purgas estalinistas prácticamente no informó hasta los años 40. Bueno, o no informó, o no se enteró, o no quiso, porque Stalin hasta ya el 47 había sido un aliado, era un aliado, ¿no? Claro, no, eso tuvo mucho que ver. Es verdad que el mismo Churchill fue uno de los que más denunció a Stalin a partir del año 47, pero es verdad que en la etapa en que son aliados, Churchill, y yo lo entiendo, porque hay que ganar la Segunda Guerra Mundial, pero jugó mucho a hacer todo lo posible de que nadie en Reino Unido se pusiera a hablar. El caso más claro es lo de Katyn, que ahora ya sabemos que los británicos tenían noticia de que esa matanza se había producido, y movió que nadie en la prensa británica lo informara, porque no podían decir que su aliado en la Segunda Guerra Mundial se había cepillado con ayuda de los nazis. Además, en el caso de Katyn, Gorbachev nos dejó claro las pruebas donde decían que el propio Beria, antes mencionado, había firmado las ejecuciones para acabar con toda digamos, las figuras importantes de Polonia. La oficialidad todo el ejército polaco. Porque tenía que poder ser un enemigo de cara al peligro, pues había que cepillárselos. En el caso de Khrushchev, él parecería que se había hecho fuerte. Había acabado con todo, había dejado inhabilitados y expulsados del partido, y sabiendo que si alguno de ellos osaba abrir la boca, acabaría en la cárcel, a todo el Politburó cuando toma el poder. Había además suavizado el grifo. Recordemos cómo estaría el tema de Stalin para que con Khrushchev fuera una alegría, que lo peor que te pudiera pasar fuera que te encarcelaran, porque mira, por lo menos este ya no nos ejecuta. Digamos que la última purga fue la de Khrushchev a los partidarios de Beria, porque recordemos que cuando se carga a Beria, también los oficiales del NKVD que estuvieran en esa etapa, pues compartirían su destino. Por lo menos los 5 que fueron detenidos junto con él, de los que no se volvió a saber nada. Pero después de esa, ya no hay purgas físicas, le hacemos desaparecer polvo a alguien, le pegamos un tiro aquí mismo y le quemamos, como hicieron con Beria, en el propio suelo del Palacio Rojo. ¿Qué es lo que entonces va a provocar la caída de Khrushchev? Que es un poco lo que va a activar otra vez el Juego de Tronos. Pues muchos aspectos, pero quizá el más importante va a ser el tema de Cuba, del que mencionamos algo la semana pasada. Sí. Recordemos que la mayor alegría que le podía dar al comunismo era poder expandirse. Una etapa en la que el comunismo está cuidando mucho buscarse amigos en el nuevo mundo descolonizado. Khrushchev había intentado tener embajadores en África. Cuando Lumumba llega al poder en el Congo, Khrushchev intenta acercarse a Lumumba, decir, oye, somos amigos contra el imperialismo, y seguramente lo hubiera conseguido, si no fuera porque a Lumumba hay un golpe de Estado que apoya a Occidental al otro lado e impiden que Lumumba fuera, digamos, un presidente, un gobernante en el Congo que pueda ser un poco la ficha del comunismo en esa zona. Y al final acaba montándose o al revés, Mobutu, que fue una ficha de Bélgica e incluso de Estados Unidos. Así tendrá alguna ficha en África más adelante, cuando Mengistu toma el poder en Etiopía, que sí fue claramente una ficha del Imperio Soviético. En el caso de Asia, tenían
junto al tema de China, la poderosísima ficha del señor Ho Chi Minh, que ya se había hecho fuerte en Vietnam del Norte, que era una ficha importante. Pero en el caso de América Latina, la mejor ficha que se podían esperar era la ficha de Fidel Castro. Eso, digamos, era, vamos, decir, es demasiado bonito para ser verdad, pues lo consiguieron. En las costas de Estados Unidos, tener un gobierno afín, que era lo mejor que les podía pasar, ¿no? El régimen del comandante Fidel Castro, que como usted recordará había llegado diciendo que le interesaba tener la máxima amistad posible tanto con Estados Unidos como con España, y acabaría llevándose medio mal con España. Digo medio mal porque siempre hubo algún episodio raro con España, pero súper mal con Estados Unidos. Digo medio mal porque habrá visto usted la visita de Che Guevara, que a los fans del Che Guevara les encanta ocultar que hizo a España el Che Guevara. La plaza de toros de las ventas. Cosa que cuentan muy poco los castristas, porque no quieren recordar que hubo una etapa inicial en la que le interesó mucho a Fidel Castro llevarse bien con España. Luego es verdad que se deterioró todo cuando el famoso episodio del embajador Logencio, pero aún así nunca llegó a haber una mala relación como con Estados Unidos. España nunca le hizo un bloqueo, España nunca colaboró en ningún tipo de bloqueo a Cuba. Porque había mucha pobreza. Es que eso era muy lógico. O sea, cuando la gente critica los abrazos de Fraga a Raúl Castro, a Fidel Castro, hay un tema que no tiene que ver con la ideología, sino con que hay muchos españoles de origen cubano en España, claro. Y hay muchos españoles de origen cubano aquí, con lo cual al final es como con Filipinas. Hay países con los que no te puedes llevar mal del todo porque hay muchas familias muy claras. Hombre, lo podrías hacer, pero que si la gente es medianamente sensata, no van a querer, digamos, romper porque hay muchas familias implicadas. Bueno, y además Fidel Castro jamás habló mal de Franco, entre otras cosas. Pero si hubo un telegrama ¿cómo se llama esto? Condolencias, que luego hay un documental muy divertido de eso, de que cuentan cómo mandó inmediatamente Fidel Castro unas condolencias a cuando muere Franco, y en el periódico de Cuba, el Pravda de Cuba, hay un debate si lo publicamos o no, y regañaron a... Es que no tengo el nombre, pero regañaron al corresponsal que se hizo eco de ello, porque el corresponsal, creo que era el diario Pueblo español que lo hizo aquí, no, porque no conviene, digo, pero ¿ha habido o no ha habido? Que digo, así me lo ha engañado. Claro que había habido un telegrama de condolencias de Fidel Castro por la muerte de Franco. Bueno, la ONU se aguantó un minuto de silencio cuando muere Franco en el 75. Entonces, claro, pero en un tema, ya digo, que no tiene que ver con la ideología, que claramente no compartían la ideología de un régimen de otro, sino con algo que está muy por encima. Es como el Centro de Cultura Hispánica que durante un tiempo llevó Piñar y durante otro tiempo llevó el Duque de Cádiz. Hay países que muchas veces tenían gobiernos que no compartían nada el régimen de Franco en España. Y aún así había reuniones y intercambios comerciales porque intentaba ponerse, quitando México, que no quiso nada porque México fue un país muy cerrado, pero intentar decir, por encima de las diferencias del modelo de gobierno, somos pueblos hermanos. Eso no pasó con Estados Unidos, donde también había mucho cubano, pero ahí no hubo ningún tipo de amistad. Y tras unos meses iniciales en los que Estados Unidos apoyó la llegada al poder de Fidel Castro, cuando ven que el gobierno de Castro va virando hacia el comunismo, muchos de los que habían estado apoyando a Castro se van de Cuba. Estoy hablando de Urrutia, estoy hablando de Miro Cardona, se van corriendo a Estados Unidos y dicen, oigan, que este tío va a introducir la dictadura comunista, dentro de que Fidel Castro no hará oficial que es un régimen comunista hasta la invasión de Vallacochinos, que es cuando ya se quita la cara y dice, venga, vale, sí, he decidido que esto va a ser un régimen comunista de partido único. Oye, ¿cómo sucede esos días? Me parece... En enero, esa crisis de los misiles con los Estados Unidos. Claro, la crisis de los misiles fue un gesto que era sobre todo un gesto propagandístico por parte de Khrushchev. Recordemos que Khrushchev en su etapa ha conseguido otros dos grandes triunfos que le pueden considerar como un líder fuerte. Demostrar que puede crear misiles intercontinentales y demostrar que puede poner satélites alrededor de la Tierra, que eso obliga a que Estados Unidos rápidamente también cree los suyos. Pero igual que Estados Unidos había tomado la delantera con la bomba atómica, que podrán decir lo que quieran, pero la bomba atómica que estalla en Japón contra población civil es sobre todo un gesto propagandístico ante el mundo. La guerra estaba ganada. O sea, esas bombas en Hiroshima y Nagasaki no se hacen para que Japón se rinda. Japón se hubiera rendido más tarde o más temprano. Son porque además adelantas el fin de la guerra unos cuantos meses, eso sí, y dos, imagen al mundo y dices, aquí mando yo, que tengo este arma que no tiene nadie. Por eso muy rápidamente los soviéticos dijeron, nadie, pues mira, en 2 años tenemos la nuestra nosotros. Y además nosotros ahora somos nosotros que tenemos un arma que tú no tienes, que es misiles anticontinentales, que es que lo podemos lanzar desde Moscú y que te llegue allí. Lo cual obligó a Estados Unidos a ritmos forzados para demostrar que también podían poner satélites alrededor de la Tierra y por tanto misiles intercontinentales. En ese contexto de guerra nuclear, es decir, de Guerra Fría, es cuando llega el año 1962, estamos hablando del mes de octubre,
y John Kennedy, el presidente de Estados Unidos, se da cuenta que Khrushchev ha instalado en Cuba misiles nucleares. Claro, seguramente Khrushchev no tenía ninguna intención de usarlos, pero ¿sabes lo que supone la imagen de que en las costas de tu país hayan colocado un arma que pueden tocar un botón en el Kremlin y volar Washington y la Casa Blanca? Claro. Era claramente un gesto amenazador. Un gesto Entonces, claro, era un golpe muy inteligente de Khrushchev para quedar de cara a su pueblo, pero era evidente que tenía que reaccionar Estados Unidos. Es decir, oiga, que nos están apuntando, básicamente, nos están apuntando con una pistola, que es lo que se encontró Kennedy. Y ahí el tema era difícil, porque Kennedy tenía a toda una plana mayor de Estado Mayor del Ejército que decían, guerra, hay que ir a la guerra. Que es decir, lancemos misiles a Cuba, aniquilemos todas las bases que haya podido instalar los soviéticos en Cuba, de paso aniquilemos a Fidel Castro y hemos ganado. Y decían, si eso lo hacen, y era algo que hay que asumir razonablemente que podía pasar, si nos cargamos no solo a cubanos, sino a rusos que estarán por ahí, cabe la posibilidad de que los señores rusos contesten. Y si contestan, es posible que lo hagan con otros misiles intercontinentales. Ese era el ambiente que había en el año 62. Hay que recordar que además la gente tenía claro que el siguiente lugar, si en Cuba empezaron a pegar tiros, iba a ser en Alemania. Y es divertido ver las portadas de los periódicos de que durante los 13 días de la crisis de los misiles, la Unión Soviética desplegó a todos sus tanques en la Alemania del Este al borde de la frontera, y Estados Unidos, o Alemania Occidental, la OTAN, desplegó a sus tanques al otro lado. Las fotos son espectaculares de ver la hilera de tanques a un lado y a otro durante esos 13 días, con gente que estaba esperando que le llegara la orden para abrir fuego. Fue probablemente el momento de nuestros abuelos que lo vivirían adultos y nuestros padres que serían niños, pero igual recuerdan algo, cómo vieron ese año 62, de que la gente dijo, ostras, que la guerra se nos viene encima. Hubo miedo. Hubo gente que se encerraba en casa, que compraban en el supermercado y se metían diciendo, ya tenemos la Tercera Guerra Mundial. Y el propio Kennedy se llegó a plantear mucho, decir, oye, pues igual hay que ir a la guerra. ¿Cuál era el argumento de los soviéticos en ese intercambio de telegramas que ya es célebre entre el gobierno de la Unión Soviética y el gobierno de Kennedy? Los soviéticos decía, oigan ustedes, hay bases de la OTAN en Turquía, que está muy cerca de la Unión Soviética, y yo no me he quejado. Con lo cual, si ustedes pueden tener misiles en Turquía, ¿por qué yo no puedo tener misiles en Cuba? Retiren los de Turquía y a lo mejor me pienso retirar los de Cuba. Claro. Una vez más, el recurso propagandístico. Khrushchev tiene que dar un relato a su gente, ¿no? Si Estados Unidos decía, ay, venga, vale, retiro los misiles de Turquía, quedaba como que había cedido a un chantaje, y no hay nada peor en un país que un presidente débil. Y encima había quien decía, como el que entonces era el representante de Estados Unidos en la ONU, Adlai Stevenson, bueno, y si quitamos los misiles de Turquía y además cerramos Guantánamo, que estaba muy cerca de Cuba, ¿verdad? Y claro, eso queda una situación muy débil, o sea, nos han apuntado y nos hemos rendido, ¿no? Pero en el otro lado teníamos la postura radical. En ese momento el jefe de la Armada de Estados Unidos era Curtis LeMay. LeMay sería luego candidato a vicepresidente con George Wallace, no sé si recuerda a George Wallace, que era gobernador de Alabama. Entonces, aunque era alguien que podemos pensar cercano al Partido Demócrata, era alguien, digamos, del sector duro que diga, no, aquí a la guerra, hay que acabar con esos rojos y volarles de la faz de la tierra, ¿no? Claro, hemos hablado de George Wallace en la candidatura que se presenta como independiente. En el 78. Después de eso, en esa candidatura, irá Wallace como presidente y como vicepresidente el que había sido jefe de la Armada con Kennedy, Curtis LeMay, que en ese momento se enfrentó a Kennedy. Diciendo, y que salen del Partido Demócrata, digo que esto es importante decirlo. Entiendo que Estados Unidos ya sabe que nunca se va del todo, porque como el partido es un ente un poco menos abstracto, pero crea una escisión del Partido Demócrata, porque el candidato oficial demócrata, como después de la muerte de Robert Kennedy, es un pobre hombre llamado Hoover Humphrey, vicepresidente con Lyndon Johnson. Entonces se crea una segunda candidatura demócrata, que es la de George Wallace con LeMay, y que seguramente ayudó a Nixon porque dividió mucho el voto demócrata. Entonces hay que decir que en el tema segregacionista hay muchísima gente, las voces claves siempre fueron demócratas, o sea, quiero decir, no porque no hubiera muchos republicanos que estuvieran de acuerdo con ese tema, pero porque la casualidad ha querido, que es como el Ku Klux Klan. El otro día salió un artículo con muy mala uva, pero totalmente cierto, de que muchos de los fundadores del Ku Klux Klan
eran del Partido Demócrata, pero insisto, que esto no quiere decir que no hubiera miembros del Partido Republicano. No, ya, pero son datos que están ahí. Pero es el Partido Demócrata el que estaba a favor de la segregación, o gran parte del Partido Demócrata, no del Partido Demócrata. Lo que sería incorrecto es decir que el Partido Demócrata estaba a favor de la, ¿cómo se llama?, la igualación. Eso no sería incorrecto. O sea, como no es casualidad que cuando Lyndon Johnson, cuando Abraham Lincoln propone la derogación de la esclavitud, los demócratas votaron en contra. Bueno, pues supongo que porque ellos entendían que quién era el Estado para meterse en las propiedades que yo podía tener. Dentro de que la ley de suprimir la esclavitud es muy racista, porque dice que los confederados no pueden tener propiedades, con lo cual sigues tratando a los negros como propiedad. Pero bueno, fue un avance para la época y los demócratas votaron en contra. Pero volviendo al momento ruso, en ese momento, pues LeMay, que luego sería que también era segregacionista y estaba ahí, fue de los que más declaró que Kennedy era muy blando porque no se atrevía a invadir. No fue el único que lo pensó, yo qué sé, está el senador Russell, otro demócrata y otro destacadísimo defensor de la segregación racial, que pidió que o había una invasión de Cuba o Estados Unidos demostraría que era un país débil y que Kennedy era un cobarde. Al final Kennedy no les hizo caso, pero se arriesgó a algo que era un órdago. Es decir, guerra ahora, no. Pero este ultimátum, que es hago un bloqueo de Cuba, ordeno a mis ejércitos que nada pueda entrar y salir de Cuba, un embargo que a nivel comercial siguió hasta la etapa Obama, que es el que lo quitó, y segundo y más importante es doy un plazo de días para que si Khrushchev retira los misiles no hacemos nada, pero si no los retira el ejército norteamericano arrasará esas bases militares en Cuba. Cuando Kennedy lanza ese ultimátum, que lo hace en imagen, grabado en un mensaje que probablemente fue seguido por todo el planeta Tierra, todo el mundo dice, ostras, y contiene la respiración. Incluyendo España, y es llamativo ver que probablemente el país más anticomunista que había sobre la faz de la Tierra en ese momento, que era España, la prensa no está del todo contenta, porque España en el fondo no había demasiado radicalismo. O sea, si usted ve la prensa española, no decían, Kennedy, venga, lanza bombas y carga a esos rojos. No decían, cuidado con esta medida, no puede ser peligroso. Nadie quería una tercera guerra mundial, España menos. Y si entendemos que el diario Arriba reflejaba un poco lo que pensaba el gobierno español, el diario Arriba dice, cuidado, señor Kennedy, que una guerra es algo muy grave. Como decir, no nos pensemos que va a hacer unas bombas sobre Cuba y se ha resuelto el problema. O sea, no está España muy contento, pero ni España ni el mundo con lo que se venía. Entonces, Khrushchev manda un telegrama y dice, si Estados Unidos se compromete a que nunca va a invadir Cuba, en ese momento nosotros estaríamos dispuestos a retirar los misiles de Cuba. Y ocurre algo que es el momento más dramático, que eso lo ha contado muy bien Robert McNamara, que era el jefe del secretario de Estado de Defensa de Kennedy, que luego, curiosamente, sería el máximo responsable del tema de Vietnam, pero en aquel momento quedó como héroe de la paz, porque era los que estaba de acuerdo con Kennedy en que no había que darse prisa e intervenir, y que es que llegó un segundo telegrama de Khrushchev, en el que dijo, bueno, cuando ya Kennedy parece que va a conseguir ganar la batalla, manda un segundo telegrama que dicen, bueno, retiramos los misiles si Estados Unidos anuncia públicamente que nunca va a invadir Cuba y retira los misiles de Turquía. Sí. Que es cuando dicen, ¿cómo? Si ya habíamos llegado a un acuerdo, ¿a cuento de qué viene este segundo telegrama? No lo sabemos del todo, pero seguramente alguien dijo en el entorno del Kremlin de, oiga, no estamos quedando demasiado blandos nosotros, cada bando, es igual que Kennedy tenía a la gente que le presionaba, Khrushchev tenía a los suyos, que le decían, no estamos quedando muy blandos, pues entonces si quitamos los misiles que quiten ellos los suyos. Y entonces, claro, es el momento más tenso de la administración Kennedy, decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya si cedemos y decimos, venga, sí, quitamos también lo de Turquía, quedamos como un gobernantes débiles. En un momento en que hay un conflicto de Guerra Fría, que está la disputa por Berlín y por Alemania, tal. Pero si ellos no lo hacen, tenemos que invadir el lunes, porque ya hemos dicho que lo vamos a hacer. Y es en ese momento, ahí juegan el papel muchos intermediarios, un periodista de la ABC, un espía soviético, hasta dicen que el Papa Juan XXIII mandó intermediarios, pero la parte final, y la que merece más la pena, es que John Kennedy manda a su hermano Robert Kennedy a negociar con el embajador soviético en Estados Unidos, que esa negociación debió ser espectacular. ¿Por qué? Porque vamos a ver el contexto. Estados Unidos ya ha dicho
que si no se cumple su ultimátum, el lunes intervenían. Con lo cual, es evidente que el mensaje a Bob Kennedy le dicen, mira, tienes que decir y prometerles esto, que estamos dispuestos a que si ellos quitan los misiles de Cuba, quitamos los misiles de Turquía, pero sin anunciarlo, sin darle ningún tipo de bombo. Esperamos como 3 meses para que la gente no lo vincule y los quitamos discretamente. Pero no podéis decirlo para que no quedemos débiles. Únicamente podéis contarlo de puertas para adentro. Eso sí, si Khrushchev quiere contarlo en el Kremlin, que lo cuente, pero no puede hacerlo público. Y si no, no hay trato. Porque no... Pero cuando tú negocias, si ya has dicho un ultimátum y has dicho que en caso de que lo rechacen, el lunes les atacas, es evidente que si dicen que no van a atacar primero, que es la parte por eso de que esa negociación era genial, porque dices, si tú dices, oye, os propongo esto, en caso de que no os interese, no van a esperar a que todo que es el lunes. Si tú ya les has dicho que vas a atacar el lunes, atacarán, te lo mismo lanzar la primera bomba el domingo. Por eso, es una negociación espectacular. Se llegó al acuerdo y efectivamente Khrushchev retiró los misiles nucleares, algo que yo creo que Fidel Castro nunca le perdonó, y sin que se notara mucho, 3 o 4 meses después, Estados Unidos retiró también sus misiles de Turquía. Esa fue, digamos, la crisis de los misiles. Si bien podemos venderla como un empate ante la historia, no fue así la imagen que dieron los medios de comunicación, porque para los medios de comunicación, incluyendo los de España, fue un triunfo de la firmeza de Kennedy. Fue cuando quedó como, Kennedy se ha, digamos, recuperado de la imagen que había dado en Vaya Cochinos. Ahora sí ha dado una imagen de líder. Y por eso es evidente que Kennedy hubiera ganado las elecciones de 64 y además las habría arrasado, como de hecho arrasó Johnson usando el nombre de Kennedy. Sí. Es ahí cuando se gana la reelección, cuando dicen todos, por fin, el niño bonito, el niño fijo, claro, ha dado una imagen de fuerza. Eso es. Y eso es probablemente algo que jugó mucho en contra de Khrushchev, que al final va a ser eliminado por otro Juego de Tronos por la nueva generación. Y es curioso que los representantes del inmovilismo y la figura más importante, que es Leonidas Brezhnev, van a acabar con él argumentando lo mismo que habían usado el contrato. Se convoca a la reunión del Politburó y le dicen, compañero Nikita, consideramos que usted ha tenido una concentración de poder excesiva, que era verdad, pero que luego Brezhnev lo haría también, porque todos lo hacían, siempre decían eso, no es bueno que el secretario del partido sea a la vez jefe de gobierno ni jefe del Estado, eso está mal. Luego cuando Brezhnev, que toma el poder diciendo eso, luego hará lo mismo él, y ya para el año 77 ya tendría todos los poderes, pero en aquel momento es el argumento que usa, es mejor que esté dividido, yo secretario del partido Brezhnev, Kosygin que quede de jefe de gobierno, y que no sea la misma persona. Bueno, ¿dio batalla a Khrushchev? No la dio. O sea, Khrushchev cuando ve que el Politburó, en plan Juego de Tronos, vota contra él, en vez de decir, no, esto es una traición, no, dice, ostras, a mí no me van a hacer un Beria. Por tanto, dices, bueno, si la mayoría quiere que vaya a mi casa, yo literalmente me voy a mi casa. Fue degradado, expulsado del partido, viviendo como un ciudadano raso, sin ningún tipo de cargo oficial, ni siquiera embajador, nada. Es decir, a Khrushchev se lo quitan de en medio de esta manera. Sí. El que se carga a Stalin, el que pasa, una de las imágenes icónicas es cuando recordarás, cuando se quita el zapato, lo recordamos también hace algunas semanas en la reunión de la ONU. En la ONU, esa imagen que luego emitiría, repetiría o imitaría José Manuel Beirás, el del BNG también, que se quitaba el zapato en el Parlamento gallego a dar zapatazos encima de la mesa. Eso fue muy, muy conocida, esa imagen. Fue por un Leónidas Brezhnev que estaba pisando fuerte, porque claro, Leónidas Brezhnev venía de la vieja guardia todavía, ¿no? Claro, pero por edad no estaba tan vinculado con los crímenes de Stalin. Tenía más o menos la misma edad que Khrushchev, pero aunque seguramente Brezhnev tenía más respeto a la etapa de Stalin que lo que había tenido Khrushchev, él no había estado vinculado directamente en crímenes de Stalin, como sí lo había estado Khrushchev, que es una cosa curiosa. Es decir, ya era otra generación un poquito diferente y es el que dice que todo esto del desestalinismo ha dado una mala imagen porque nos ha dado imagen de debilidad, seguramente usarían el tema de Cuba, que también era otro símbolo de debilidad, y ha habido una concentración de poder del camarada Khrushchev, con lo cual es mejor que hagamos una nueva etapa. Y el Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética destituye a propuesta de Brezhnev a Khrushchev y le recomendación que él sigue, que se vaya a su casa y no vuelva a molestar. O sea que cumple. Khrushchev no intentó nunca conspirar para volver al poder. Al final, yo creo que el ejemplo que él mismo había dado cepillándose a Beria, también digo, no quiero acabar igual. O sea, que Beria había purgado a mucha gente y luego cuando llegó llegó su turno y en cambio él, digo, pues mira, pues me voy a una vida de retiro. Hay que decir que se le hizo fue tan triste la aniquilación de Khrushchev política, que no física,
que cuando Brezhnev hace la gran enciclopedia soviética para hablar de los grandes héroes de la historia de la Unión Soviética, que esto dio en el año 77 o así, ni siquiera citan a Khrushchev. O sea, no le mencionan. Oye, que ha sido, dice, y había sido el líder supremo entre el año 53 y el año 63, 64, cuando llegara al poder. Pero como no es que le borren como hacía Stalin que borraba las fotos, simplemente no le mencionan. No es importante su etapa. Y estuvo hasta el 63. Sí. Oye, por cierto, unos 10 años aproximadamente, ¿no? Sí, El 53. un poquito más, 74. En 64. Leónidas Brezhnev, entramos en una nueva etapa conocida como los burócratas, ¿no? Tenía una imagen... Claro, la gentocracia, me parece una muy buena Sí. expresión para hablar de esa etapa. Sí, Brezhnev, la entrada, inaugura la entrada de los burócratas, ¿no? Que Brezhnev, nunca lo habían dejado de ser del todo, pero bueno. claro, Brezhnev, sobre todo, la palabra que más lo define es inmovilismo. Era un inmovilista, él no quería nada del reformismo. Khrushchev había sido, dentro de cabe, un reformista, aunque lo hiciera tal vez para consolidarse el poder, porque nada mejor que llamar estalinistas a otros. Eso también lo hizo Santiago Carrillo en el Partido Español, ¿no? Señalar a la gente diciendo, tú eres estalinista, para quitarse a enemigos, ¿no? Pues en el caso de Brezhnev, dijo, necesitamos calma y tranquilidad. Vamos a acabar con esto de la desestalinización y vamos a acabar con esto de los jaleos. Pero, ¿por qué se empieza a hablar de gerontocracia y de burocracia? Porque la gente empieza a hacerse mayor. Eso se crea si no hay una renovación habitual. Toda la gente que había tomado el poder con Lenin y Stalin seguía ahí, quitando los que habían sido purgados, que no habían sido pocos. O sea, la mitad que no había sido ejecutada durante la etapa de Stalin, la otra mitad empezaban a hacerse mayores. Entonces, cuando llegan los años 70 y sale la Plaza Roja de Brezhnev, es una panda de viejos con medallas. Claro. Pero muchísimos. O sea, quiero decir, Gorbachev, que cuando llega al poder en los años 80, tiene como 58 años y es un niño. Porque es un caso rarísimo que alguien esté ahí con 58 años, porque todos tienen entre 70 y 80. Esa es la gerontocracia, la imagen del poder de la Unión Soviética durante toda la etapa de Brezhnev. La panda de viejos. Por eso se usa tanto la imagen de la burocracia o la gerontocracia soviética. Es decir, aquí, ¿qué pasa? ¿Que no hay renovación? No había renovación. Que eran otros motivos de personas por los que, digamos, la imagen de la dictadura soviética no empieza a ser demasiado buena. Y cuando Brezhnev toma el poder, él llega al poder básicamente con una idea en la cabeza, que es, hay que acabar con esas historias de apertura. De apertura, que eso nos hace quedar débiles. Y entonces, bueno, en ese momento... Bueno, de hecho, perdóname, Brezhnev sería ya de los... volvemos a inaugurar la serie de dirigentes que mueren en la cama, ¿no? Sí, totalmente sí. El zar rojo Brezhnev, que se lleva muy bien con el que pone de jefe de KGB, que es Yuri Andropov, que es el jefe de la KGB durante la etapa de Brezhnev. Le sustituía luego Andropov. Sí, lo que pasa es que el mandato de Andropov fue mucho más largo como jefe del KGB que como jefe dictador, porque duró muy poco, por el tema de que ya estaba ancianísimo, como eran todos tan viejos. Pero cuando está Brezhnev al poder, él también se encuentra con un problema que no ha creado él, que se lo ha traído Khrushchev, que es la pésima relación que hay con la República Popular China. Hay que decir que en un congreso de los partidos comunistas del año 61, ya aún durante la etapa de Khrushchev, ocurre un episodio muy importante, que es que Enver Hoxha, el dictador supremo de Albania, se levanta y se va en medio de una intervención de Khrushchev. O sea, para que tengamos la tensión que puede haber entre esos países. ¿Por qué lo hace Enver Hoxha? Porque Enver Hoxha entiende que lo de la desestalinización ha llegado demasiado lejos. O sea, eso antes no le gustó desde el minuto 1. Digo, esto no me gusta. Pero ya cuando ya hubo algún discurso en el que diría, pues yo qué sé, sacamos los restos de Stalin de la Plaza Roja de Moscú porque en el fondo fue un traidor y no hizo bien tal, y ya dijo, pero bueno, usted es demasiado, esto no lo aguanto. Claro, Hoxha se atrevía a hacer eso porque Albania estaba al otro lado de Europa. Era el único país comunista que no estaba en el este. Y como además no había ningún peligro en pensar que Enver Hoxha iba a acercarse a Occidente, porque era el tío más ancárquico, estalinista que podía haber, pues dicen, bueno, pues ya reflexionará. Pero Enver Hoxha lo que hizo para sobrevivir durante esos años es negociar con China, buscar alianzas comerciales con China, que convirtióse en una especie de embajador de Mao Zedong en Europa del Este durante esa etapa. En el caso de Mao Zedong, claro, Mao Zedong seguramente aspiraba a decir, oye, muerto Stalin, me tocará a mí ejercer de líder del comunismo mundial. Y los rusos no van a dejar, digo, no, eso le toca a Khrushchev. Khrushchev va a ser el jefe del Partido Comunista Soviético y eso equivale a ser el jefe del Partido Comunista Mundial. El problema de Mao Zedong, que llega a dejar de existir el Partido Comunista Chino a los congresos del Partido Comunista Unión Soviética y llega a un congreso del PQS, donde un delegado soviético dice, desde aquí quiero denunciar a los camaradas chinos que nos están escupiendo a la cara,
usa esa expresión para que entendamos la hostilidad que había entre comunistas chinos y comunistas rusos. Sí. Porque entendía, digo, oye, ¿por qué no obedecen? ¿Por qué no tal? Y los chinos dirían, no, al revés, ¿por qué no obedecéis vosotros a nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué impidió que la cosa fuera más? Seguramente que Mao Zedong también tuvo que enfrentarse a sus propios Juegos de Tronos. A Mao Zedong le intentan en los años 60 jubilar. Decir, bueno, Mao, ya está usted un poco mayor, usted quiere ser el presidente del partido y tal, que es bonito, pero vamos a crear unos nuevos cargos. Liu Shaoqi va a ser el nuevo jefe del gobierno del nuevo presidente de China y Deng Xiaoping va a ser el nuevo secretario del partido. Pero usted sigue al frente como presidente del partido, pero estos van a... ¿Por qué lo estaban haciendo? Porque China también se estaba muriendo de hambre. O sea, quiere decir, al final, el gran fracaso del comunismo no fue que ejecutara a mucha gente, porque mucha gente ejecuta gente, sino que su gran promesa del paraíso comunista, muchos trabajadores lo habían apoyado porque entendían que cuando llegara al poder, a todo el mundo tendría comida en el plato. Cuando no hay comida en el plato, dices, algo no se suponía que el motivo por apoyar las purgas, el motivo para apoyar las ejecuciones, es que es el mal necesario. Hay que matar a los contrarrevolucionarios porque una vez mueran ellos, llegará el paraíso en la tierra. Como acabó el nazismo por la Segunda Guerra Mundial, no llegamos a ver lo que hubiera pasado, pero es muy probable que si el nazismo, cuando hubiera aniquilado a todos los judíos, hubiera seguido pasando hambre a la gente, hubieran dicho, nos habían prometido que si quitábamos a lo que según el nazismo era el culpable de todo, iba a ser esto el paraíso en la tierra, y no es el paraíso en la tierra. Y seguramente un hipotético gobierno de Hitler hubiera tenido grandes problemas con la población si hubiera pasado algo así. En el caso de Rusia, decirle, nos habíais prometido que si aniquilábamos a los enemigos del pueblo, a los contrarrevolucionarios, a los burgueses, a los curas, y no llega al paraíso. ¿Por qué no acaba de llegar ese paraíso? Que nunca llegó. Pues porque no era verdad. No digo que no creyeran en él los que lo pusieron, pero claro, es que no lo consiguieron. Y Mao Zedong tiene ese problema y por eso sus propios camaradas dicen, igual hay que dejar un poco al margen al camarada Mao Zedong. Mao, que no es tonto, se da cuenta y por eso monta en los años 60 la temible revolución cultural. El gran paso adelante que aquello fue una salvajada también, de la que yo creo que merece un capítulo. JF, nos queda un minuto. Brezhnev supone una regresión, tampoco es que hubiese supuesto un adelanto de nada a Khrushchev, pero supone un inmovilismo hasta la llegada de Gorbachev, del que tendremos que hablar. Los tres términos de Brezhnev que tenemos que dejar desarrollados para que desarrollemos durante el siguiente programa es: uno, él mantiene las purgas, pero son purgas de disidencia, no de ejecución física. O sea, Brezhnev lo que más practicará es a Siberia o desterrado del país. Y luego tendrá un episodio que es lo que marcará su mandato, que es invasiones. Si Khrushchev tiene en su historial la invasión de Hungría, Brezhnev ordenará 3 invasiones que serán claves y que hablaremos en el programa la semana que viene. La invasión de Checoslovaquia, la invasión de Afganistán y la invasión de Camboya. Esas 3 invasiones son claves y son todas dentro de Juego de Tronos soviético. No afectaban ninguna de las 3 a nada que afectara a Occidente. Por cierto, solamente la invasión de Checoslovaquia fue lo que asustó a los chinos, decir, vale, no nos llevemos mal con Rusia, que a veces que igual se cabrea. Y no es casualidad que Mao ordene suspender la revolución cultural muy poquito después de la invasión de Checoslovaquia. Que papá se enfada. Pues JF, nos quedamos aquí, si te parece, volvemos la próxima semana en otro episodio en esta lucha de tonos por el poder, y ya nos metemos de lleno en la época de Brezhnev y también hablaremos de la revolución cultural china, si te parece. Así lo haremos. Un abrazo muy fuerte, JF. Hasta la semana que viene. Adiós, amigos.